lo que sabe es porque no quiere hacer lo que debe. Y lo analizo. Cuando preguntamos algo, ¿qué sabemos? Yo creo que estamos intentando ganar tiempo, o a ver si convencemos a la parte contraria de que cambie de idea. En fin, está claro. Pero más preguntas que se hace un niño, y se las tiene que hacer porque las hace y el día de mañana, ya el día de mañana. Uy, niño, tú eso, el día de mañana. Yo me acuerdo perfectamente de tener 6, 7 años y hacer preguntas al servicio, los que había allí en la casa, en la farmacia, en el pueblo de Villanueva del Río. Y le preguntaba a Miguel el Mancebo algo. No, eso es muy difícil, eso no para ti, ya el día de mañana. Bueno, ¿y por qué? Nada. Preguntaba a Concha, la cocinera. Vaya, ¿y tú estas preguntas y no sé qué? No, eso ya cuando seas mayor, ya tú verás. Bueno, preguntaba a mi madre. Me acuerdo sobre la eternidad y lo eterno. Eso, ¿cómo se te ocurre pensar en eso? Eso es más allá, claro, y tanto que más allá. En fin, que he visto lo cual, lo mejor era buscar el conocimiento por otro lado, y lo había, porque estaba la calle, estaba la tribu, era el barrio. No, en el barrio era chiquitito, ¿no? Éramos 4 o 5 niños, aproximadamente de mi años arriba o algún año abajo. Y ahí empieza todo. Y luego ya sigue, a los 7 años, el año siguiente, con 7 años por ahí, pues ya a seguir aprendiendo. Ahí me van a decir, contestar las preguntas. Y me meten en la escuela del gobierno. Pues empezamos como la juventud hitleriana, exactamente, el año 58, por ahí que sería. Igual, la escuela del gobierno, aquello era, no sé, ya había oído hablar todo de cómo es. Y todavía la miseria que había, te puedes figurar. Allí, a una hora, parábamos y nos poníamos todos en fila con un jarrillo y nos echaban un cazo de leche en polvo de los americanos. Todavía llegaba leche de esa ranciosa, sabe Dios, el tiempo que llevarían ya en la bodega de los franquistas, que no serían capaces de comercializar tanta leche en polvo, y nos la terminaban dando cuando ya no la quería nadie. Y también un trocito pequeño de un queso que me gustaba, era un queso amarillo duro, que se roía, bueno, ese tipo de las bolas suizas, una cosa así era. Y yo las preguntas, nada más, y esto, ¿no? Las explicaciones entre mal dadas y encima tan distante de la realidad de la mente de un niño, pues no podía comprender. Ni que existía América, ni que allí había gente que se apiadaban de los infieles y mandaban comida así, de película. Pues yo tanto por la causa y tan de la tribu que yo quería también, como los demás, y con un jarrillo para que me echaran eso, porque como en casa, claro, en la farmacia había unas leches maternizadas y unas leches extraordinarias. ¿Cómo se va a comparar con aquello? Pues yo quería aquello, y además lo quería beber en un vaso igual que aquello. Entonces a Dolores, que era otra de las que trabajaba en casa y vivía a 5 o 6 metros, vamos, era la primera de la calle y nosotros estábamos en la misma esquina, pues nada, un jarrillo. El jarrillo consistía, en vez de tirar la lata de leche condensada, bueno, de eso ni nada, no se tiraba nada. Y eso es que te podía permitir el lujo de comprar una lata de leche condensada. Pues lo guardaba junto con la tapadera y en vez en cuando pues pasaba por allí el estañado, arreglaba los paraguas, los somieles, le echaba soldadura a las sartenes, que de tanto rozar y no poderla relevar por la carestía, pues se terminaban abriendo una fisurita en los fondos de arrastrarse sobre la hornacina. Y le echaba una soldadura. Pues eso, tú le dabas la latilla esa y a él le machacaba bien los filitos para que ya no te arañaba, y con la tapadera la cortaba, la doblaba de manera que la soldaba
a la latilla y hacía un jarrito. Pues ya me tenía allí igual que ellos. Llegaba la hora del recreo y éramos unos 400 chiquillos de allí de Villanueva del Río Minas de aquella época. Entre los 5 años por ahí hasta los 9 o 10 habría yo, o más, algo más. Éramos 4 sesiones, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La más grande, la cuarta y esa. Bueno, pues de cada sesión se formaba, que éramos un 100, se formaba una fila de 50, la mitad y la otra mitad al lado. Y a la orden de bajar la bandera, el maestro, pues empezábamos a forcejear con el que nos tocaba enfrente, a ver quién tiraba al otro. A lo mejor entre los chiquitillos pues no había más de avería, pero ya en los de la cuarta pues a lo mejor ya echaban más cojones y había avería y total, que terminaron prohibiendo el tema. Así que como el recreo era un escampado que daba a la sierra por la parte norte del pueblo, todo perdido. Y si sigue muy para arriba, llegaba al cementerio, fíjate. Pero eso ya estaba bastante lejos, había Candatela. Y además, como tenía tanto atractivo aquel recreo, enorme, un recreo, te digo, no tenía... Tú salías al recreo y el recreo no tenía valla, un límite de aquí para allá, no. Tú te cansabas y no llegaba a valla ni a ninguna prohibición. Y lo que te encontraba era un banco de arena apelmazada, potente, fuerte, que en realidad eso podía ser una duna solidificada de estas, o el fondo marino, que en realidad es lo que era el fondo marino, que o se levantó, el agua que llegó hasta allí, porque allí todos los recreos, a partir de lo de las peleas y esas cosas, yo me dedicaba a escarbuchear por allí, y otros más, no yo solo, y sacábamos fósiles por todos los días. Unos eran de caracoles, eran de almeja, había algunos preciosos, y ya a mí con esa edad ya me llamaba la atención eso. Yo sabía que eso era algo muy especial. Me decía el mancebo que el mar había estado ahí, yo a ver el mar ahí, yo no sabía ni lo que era el mar todavía, me explicaban lo que era el mar. Total, que de esto también de ostiones, había algunos ostiones que eran una familia de ostiones unidos. Y el que encontraba uno de esos, qué bien, para su casa, para los ceniceros, que yo era. Los fósiles, y tú pregunta a ver lo que te contestan. Sí, allí era un pueblo que todo minero. Es un pueblo que allí no habría nada y se descubrió carbón en una zona, hostia. Pues se instaló allí una garita y 4 chabolas al lado empezaron a sacar carbón, hostia, aquí hay mucho carbón. Pues más casitas y más casitas. Y cuando se acabó el carbón, pues vieron que había una veta que comunicaba con otro lado al lado de nada, 800 metros, y otro montón, otro pozo de carbón, pues otra población. Y detrás de la veta de carbón, pues fue desarrollándose ese pueblo. Carbón, para caer malo, con decir que en la Guerra Civil Española, todo el ferrocarril, todo el carbón que se gastó en la mitad de Madrid para abajo, pues venía de ahí. No hay minas como esas en ningún lado. Y de ahí el pueblo además te lo pone. Villa, pueblo, nueva, y tan nueva, del río, sí, porque tenía el río al lado. Y minas, y tanto. En fin, entre los lavaderos del carbón, por un lado, la ribera y otros arroyos aledaños, pues tenía una naturaleza brutal. Lo que pasa es que mis hermanillos más chicos no me pueden acompañar. Los otros niños están en lo suyo y solamente uno, José Luis, con el que podía salir, que era el hijo de Dolores, pero me llevaba también 2 años y se aburriría un poco conmigo. Total, que me lo tuve que buscar solito, como yo ya conocía sitios de haber ido con ellos, o en la romería del pueblo, que conocí el arroyo Parroso, sitio precioso, vamos, un sitio de ensueño. Para un niño es un paraíso, vamos. Se divide el arroyo en varios arroyitos, entre guijarros, limpio todo, y muchas parras, un bosque en galería de acacia y sitio precioso. Tiene una fuentecita de muy poquito caudal, mínimo, que creo que se llama La Milagrosa o algo así. Se le pusieron milagro y litro de agua que es. Entonces nada más, eso está dentro de una finca particular, en fin. Pero el día de la romería y eso permiso para que se haga todo. Pues ya era un sitio. Otro era cuando acompañaba a Laureano, que era el marido de Concha, la cocinera, que este tío era minero, como todos los de allí, silicótico, alcohólico, en fin,
lo tenías tú también. Y un buscavidas, hacía trampas y las vendía para coger pájaros o zorzales, cosía los trasmayos para arriba de las carpas, fabricaba la liria, ese pegamento para coger a los pájaros como pegados por las patitas y las plumas. Era todo, llevaba a los galgos, corría a las liebres, hostia, un fenómeno. Pues con ese Mapalanque también, el marido de Concha, pero es que también el padre del mancebo de Miguel Sáez Sevilla, el padre, Papa Chico, era un factor de Renfe, era con la graduación de mechero, es el que se levantaba una hora antes en la estación y limpiaba la ceniza de la máquina, metía carbón, la encendía, la preparaba, cogía la presión y a la hora de salir pues ya estaba aquello preparado. Y eso se encargaba ese hombre. Y claro, pero él trabajaba en Valde la Musa, un pueblo de la provincia de Huelva también precioso, el Valle de las Musas, precioso. Pues allí vivía el hombre, hasta que cuando cogía algunos fines o algo, pues podía, pues un tren, un transbordo para Nerva, para no sé dónde, a Villanueva del Río. Venía con su cestito de mimbre y lo abría y salía una perrita pequeñita que tenía, porque aunque era de Renfe y todo, no podía llevar animales. Así suerte, la Nina era fantástica, lo recuerdo perfectamente. La Nina. Abrí la cestita y ya sabía la Nina que iban de viaje. ¡Ah, qué bien! Pues ese hombre, con un alambre y una chapa de no sé qué, que de la farmacia que yo le llevaba, cuerda, el papel de las cajas, de los envoltorios, cartón, hacía muñecos, los pintaba y bailaban, era... ¡oh! De ese también creo yo que aprendí tela de cosas. Luego, antes de empezar la escuela del gobierno, pues estuve yendo a unas clases particulares de don Amador, un señor maestro, de verdad. Llevábamos una pesetita en el bolsillo y en la mano un banquito pequeñito. Llegábamos a su casa, nos sentábamos en nuestro banquito, le dábamos la pesetita y nos enseñaba a hacer 0, 0, 0, palote, palote derecho, cruzado, más inclinado, y a que no nos limpiáramos la pluma en el pelo. Cuando ya aprendíamos con los pizarrines y la tiza, nos pasaba los lápices. Y ya del lápiz nos pasaba la pluma, que había que mojar en el tintero, ese era ya el bautizo. Y cuando terminábamos de escribir algo para que no se secara en la pluma y luego no escribiera bien, nos la pasábamos por el pelo y todos los niños teníamos los diestros en la sien derecha, teníamos el azul de la tinta. Es de las cosas que me acuerdo. Hostia, don Amador, qué buena gente. Pero para ir a la clase de don Amador tenía que pasar por la calle donde estaba el herrero. Era Salvador. Salvador el herrero era el típico herrero, grande, fuerte y además muy velludo, muy velludo. Recuerdo un día que en la farmacia estaba comprando una pomada para algo así y al abrirse la camisa porque se había quemado el pobre hombre, las cosas de la vida, se puso a soldar un depósito que llevaba ya allí en el patio suyo de la herrería, a lo mejor por años, pero había estado con gasolina. Vacío, que iba lloviéndole y dándole el sol los veranos. Pues se puso a soldarle y aquello que le pegó un explotillo y en el pecho le pasó algo. Entonces en la farmacia buscando alivio y eso, pues se quitó así la camisa y me dio cuenta y digo, hostia, enorme, hostia, cómo tenía el pecho ese hombre de bello. Y el herrero, Salvador, más buena gente el hombre. Cuanto más grande, más buenos son. Total, que ya tenía un poquillo de confianza para cuando yo me asomara a la herrería, que no me sacudiera de allí como a los demás niños, a ver si... Y flipaba, la herrería ya... Hostia, para colmo, tenía de aprendiz a este amiguillo mío, mayor, que era el hijo de Dolores, José Luis. Lo tenía de aprendiz y claro, ya me podía asomar un poquito más, con mucha prudencia, a 2 o 3 metros de la fragua, pero ya dentro de la casita, que por la pared tenía un agujero y iba soltando la escoria de la fragua y iba saliendo a la calle. Lo tenía el hombre, ¿viste? En la misma acera, igualito que hoy por eso en el pueblo. Cómo han cambiado las cosas. Ahí aprendí lo que es el maestro herrero, que es el que con un martillito pequeño señala sobre la pieza el punto, y ahí donde tiene el aprendiz que machacar con el macho, que hay machos de 9 kilos para trabajar de esas cosas. Por todos esos detallitos, ahí van las preguntas
que no eran incontestables, mejor dicho, que eran incontestables, pues con eso, que conocimiento iba rellenando ese vacío de no saber, de mañana, el día de mañana ya veremos, en fin. Y tanto me gustaba y tanto me las buscaba, que ya las correrías mías eran señales y entonces cerraban puertas y ventanas y para que no me escapara. Pero como la terraza por la barandilla daba a la de el lindero, que también era nuestro, pues por ahí me saltaba a ese sitio, a la azotea de ese sitio, y por ella me iba. Y me iba a lo menos 7 o 8 kilómetros del pueblo, a un arroyo que habían bajo las aguas del invierno. Y como había visto ya con anterioridad, se quedaban algunos peces en esos charcos. Y me dio por ir a pescar, para traer pesca para mi casa, claro. Yo, igual que Laureano, ya me consideraba igual que él. Y allá que me voy, y efectivamente, ahí estaban los charcos de 2 metros de diámetro por lo menos y un poco más de profundidad. Y 6, 7 barbos, precioso, tía, un banquito de 6 o 7, navegando juntito, ya atemorizado al ver la sombra de por arriba seguro. Y lo tenían redondito de la arena, todo precioso, de tanta vuelta como llevan andando ya por allí. Los 2 o 3 días desde que bajó el agua. Pues los tenía a merced. Y sin preguntar, porque yo lo había visto, y si lo había visto, lo sabía, no tenía que preguntar. Me fui a la orilla, arranqué un junco, le hice un nudo en la punta, como vi en la ribera de Huerna arriba, debajo del puente, hacerlo un hombre mayor, una persona mayor. Y por la parte gorda del junco le hizo un nudo doble y por la otra punta metía los peces por la calle y los sacaba por la boca. Y llevaba el tío la mercancía sin tener que ir al Corte Inglés a comprar una bolsa para ir de pesca. En fin, las cosas de hoy. Increíble. Total, pues eso hice. Pero embobado y las distancias, pues se me hizo de noche llegando a casa. Y para que tuviera que dar la cara, seguía todo cerrado, menos la puerta de la farmacia, para que entrara por allí. Y allí me pillaba el viejo. Y me pilló y salieron los peces que llevaba en la mano zumbando y yo gateando escaleras arriba para la vivienda, a latigazo con la correa, el hijo de puta. En vez de preguntar qué le pasa a este niño, porque tiene esta inquietud, me lo dijo esto así. Sí, ya me habrían dicho 80.000 veces que no me saliera, que no me fuera, que me iban a matar, que me iban a castigar, que todo. Pero no me contestaban la pregunta, ¿por qué? Total, que ya tenía otro sitio más cerca, que estaba a 1,5 kilómetros del pueblo. También lo mismo, llegó allí un hombre a la farmacia y resulta que era Blas, tal Blas, que tenía un rebaño de ovejas en la finca tal, que es la que está en camino a la ribera a 1,5 kilómetros del pueblo. Pues ya está yo allí. Cogí una siesta de esta, está todo el mundo durmiendo. ¿Viste? Villanueva y Mina, las 3:30 de la tarde. Uf, agosto. Los villarroteños saben de lo que estoy diciendo. Pues salía tan tranquilamente hasta el servicio, la cocina, todo el mundo, nada. Por las calles nada, nadie por las calles, ni un perro. Es que no se oía ni un maullido de un pequeño gato, nada. Ni un gallo, bueno, ya esas horas menos. Pues todo lo más, las puertas abiertas, eso sí, y una cortina de franela de esa oscura con las 2 bandas blancas abajo, que en algunos sitios, porque están comunicados con los corrales, esas casas, y a la calle. Pues un poquito de brisa, algo que corría y salía, la cortina asomaba un poco por la calle, ¿sabes? Todo lo humano movimiento que pude ver en esas horas y esos días cuando iba a la finca de este hombre. Nada, salía por la parte esa trasera del pueblo, atravesaba el basurero, echaba un vistazo por si había alguna latilla, algún hierro o algo, nada, no había nada, nunca había nada, solamente montoncitos de ceniza y el mojoncito correspondiente, porque la gente cagaba en el cubo de la ceniza en los corrales y luego lo tiraba al basurero. Y allí rebuscaban por si había unas puntillas o algo, una chapita o algo, porque eso se le vendía al chatarrero que venía con una bicicleta. Entonces atravesaba esa zona, salía un callejón de chumbera allá, eran chumbera izquierda y derecha, terminaba el cine de verano a la izquierda y a la derecha todo chumbera, y un arroyito de cloaca de aguas fecales que iban
por el pie de la chumbera, todo para abajo. Y al llegar al final ya, eso ya es el kilómetro casi de eso. Y medio antes de la salida del pueblo por ahí, o algo menos quizás, llegaba a la finca de Blas. Hombre, Blas, coño, ¿qué haces aquí? ¿Cómo se te ocurrió venir, chiquillo? La hora que te saben tus padres, no sé qué. Yo no sé, yo no daba tampoco, no contestaba como yo. ¿Y eso qué? ¿Y ese perro cómo se llama? ¿Y aquello qué? A esto que pare una oveja. ¡Pum! 2 borreguinos. Hostia, y muerto. Animalito. Yo preguntaba y él, en plan, nada, no se escondía nada. No, la vida esto es así, uno bien, otro tal cual. Cogió uno de los borreguinos eso, lo ondeó como si fuese con una onda, lo tiró muy lejos. Y allí que fue uno de los mastines a comérselo. Y cogió el otro borreguillo, hizo lo mismo pero en la otra dirección. Y para allá, que fue la hembra del mastín, tiene una collera. El tarugo y la tormenta, no se me acuerdo bien. Pues esos nombres parecidos o algo así eran. Son nombres muy curiosos. Y para comerse el otro, hostia. Un niño con 6 o 7 años ya viendo eso, y eso es la vida natural, porque el cabrero no se echaba las manos a la cabeza. Digo, el pastor, el ovejero no se echaba las manos a la cabeza. Ay, qué pena, Dios. No hacía lamentaciones, nada. Lo asimilaba tal como hecho de la naturaleza. Mira, pues habían salido así. Desgraciado, otro día esto no han traído suerte, tal, pum, que se aproveche aquí. Ni mosca, ni reciclaje, ni venía el Seprona, que ni existía, retirar los cadáveres, nada. Todo para adelante. Otro día era llegar y estaban levantándose las borregas, fíjate, a esa hora que estaban siempre cesteando debajo de los olivos, porque iban al agua. Hostia, qué alegría ese día, los días que iban al agua, iba yo detrás de la piara, con los perros, los campanillos, bajando por una ladera hasta llegar a la ribera, y se pone un cordón de ovejas todas bebiendo mansamente tranquilas a la vez, qué bonito. Y ahora volver ya era más feo, venían más harto de agua la barriga y de andar, y era cuesta arriba. Llegábamos allí, la borrega a lo suyo, este hombre ordeñaba las 4 o 5 que a lo mejor ordeñaba para su casa, y yo ya cogía para el pueblo y en mi casa allí, aburrirme, con los pies en mitad de franela y las tonterías y la peste. Antibióticos, a los fármacos, a la que había allí formar. Allí había bidoncitos de bicarbonato, garrafa entera de amoníaco, alcohol, acetona, yo qué sé. Eso en garrafa, y luego un botecito en la estantería, no vea la que había. Pues era la época de que todavía se hacían fórmulas magistrales, y llegaba el médico, le mandaba una fórmula, y yo veía ya a mi vieja, la pobrecita, pesando con una delicadeza este producto. No vaya a tocar, y Rafaelito, que no, ese bote no me tengo. Y luego una caja fuerte donde se guardaban las drogas, seguramente las morfinas y las cosas esas, y seguramente también por algunos documentos y el dinerillo de la farmacia o algo. Que de la peste de la farmacia a lo que eran los horrores del campo natural, es que era un abismo. A lo mejor yo soy tan extremo por la educación, la doma que llevé, y eso es insuperable. Y más la somática, la psíquica a lo mejor te pueden meter mano, pero en la otra eso está grabado a fuego, es tabula rasa, como decían los griegos. Y también pues escuchar cuando hacían los pedidos allí en la farmacia, de aquí y de allí, de un día para otro, se hacían hoy para que vinieran mañana. Y por la mañana iba un recogedor al almacenista o al laboratorio de especialidades farmacéuticas, no sé qué. Y de ahí lo llevaba al tren. Y ahora del tren llegaba al pueblo. Y ahora en el pueblo lo recogía un hombre que era el cosario, que tenía un carro con un mulo. E iba repartiendo, así que las medicinas llegaban al día siguiente, al mediodía, por ahí. Y a mí me encantaba, nada más que venía el cosario, yo estaba yo como el mulo. Coño, tanto como el mulo, subirlo en el mulo. Pero eso era yo demasiado chico, por lo visto, y me dio miedo y me puse hasta a llorar y todo cuando me fueron a subir al mulo. Yo lo sé porque lo cuentan ellos riéndose de las cosas de los chicos. Otro que sí, que le hacía preguntas, pero fue muy poco tiempo, fue tan poco tiempo que me acuerdo de nada, prácticamente, que fue mi abuelo, que era abogado de la Diputación en Badajoz, ya en aquella época, en los años de la guerra y todo aquello que pasaron. Tío increíble, gente increíble, pero increíble, no era nadie, pero increíble. La prueba es que por las noches se sentaban allí en el jardincito que tenía la farmacia delante, con su tapia y su vera, todo muy bonito,
una madre selva o madre dama de noche, algo de eso que había allí. Yo no podía estar allí más de un minuto. Bueno, pues allí se reunía el párroco, o cuauto, como se llama el hombre aquí, el maestro de la escuela del gobierno, el médico, el facultativo de mina, el practicante Yélamo, mi madre, mi padre, mi abuelo, y aquello era de jaja, y abuelo, no, aquel abuelo, pum, pum, jaja. Tanto así que una noche me despierto, porque eso tenía 3 plantas, la casa esa, me despierto por lo que fuese, no hay nadie por allí, lloraría o algo, me oyen, y viene mi madre por mí. Y era verano y estaban allí tan al fresquito que me sentó en su regazo y ella estaba en una hamaca, así tumbada en el regazo. Y en una de estas risas se hizo más esfuerzo y fue la hamaca al suelo. Y ya que yo, eso sí que me acuerdo yo, porque yo me asusté, porque el ruido y el peligro, y todo muerto de la risa, pero todo era el facultativo, mi padre, mi abuelo, todo, angustia, fíjate el nombre de mi madre. Angustia, ¿te ha pasado algo? ¿Te ha pasado algo? Pero se lo preguntaban riéndose, muerto de la risa. Total, que ya ahí pues cambiarían de tono, me acuerdo también de ese detalle. Y de tanto y tanto, porque ahí, como quien dice, eché yo los dientes de todo lo que luego en la vida me ha ido llamando la atención y es a lo que me he dedicado, pudiéndome dedicando a tantas otras cosas, por posibilidades, pero no estaba en lo mío estaba más en el amigo Laureano, el amigo Miguel, el papá chico, su padre, Concha, Blas, el pastor, Salvador, Herrero, Amador, don Amador, maestro don Francisco, el maestro de la escuela del gobierno, que un día que llegué tarde, llegué tarde algunos días más, porque en casa que yo era un capo por la mañana, lo había de varias edades, la farmacia abierta, Concha haciendo desayuno y la otra limpiando a los niños, los pijamitas, lavarlo para las escuelas o algo. Era mi nada más, los otros no iban, eran demasiado chicos ya. En fin, que voy a ver si me sigo haciendo preguntas. Pregunta tras pregunta. Y resulta que la respuesta estaba en el viento. Curioso. Eso decía Bob Dylan. Pero Ken Crimson le preguntó al viento. Y el viento not coming. Dice que el viento no contestaba. Luego está claro que la vida es un fandango, que el que no lo sabe bailar está tonto. ¿Tiene pregunta? Taking off. Quiere decir tómalo como es. Menuda película. Taking off. La vi con 17 años. Me quedé flipado, porque yo estaba en eso. Y era una chavala que se había ido de su casa. En Los Ángeles, California, como siempre, la parte del movimiento hippie. Qué maravilla. Y qué desilusión final. Por decir que final, que nunca es final. Esto sigue. Esta señora, la madre, se dedicó a ver dónde estaba su hija y salió de casa y a lo primero que encontró le preguntó: ¿conocéis a una tal así? Sí, claro que la conocemos, hostia, no la vamos a conocer. Magnífica, vaya una chavala tal, y cuando la pusieron por las nubes. Ay, sí, ¿y qué sabéis de ella? No sé, yo no, ¿tú sabes algo? Al otro, no. Sí, creo que se trasladó de no sé dónde a la plaza tal, no sé qué. Muchas gracias. La mujer sigue buscando a la plaza tal, pregunta por ella: la niña, magnífica, chapó, usted es su madre, hostia, venga usted con nosotros, señora. La tía cada vez iba, claro, dándose cuenta y viniéndose a la buena. No recuerdo bien el final, cuando encuentra a la hija o algo, pero lo mismo, de que no, pregunta tras pregunta. La respuesta está en el viento, le preguntan al viento y el viento no contesta. Está en las canciones nuestras de los movimientos hippies, que son el Festival de Gustos, allá por el 69, creo. Sí, el 69. ¿Y qué va? Por ahí no podía ser. Luego, no quedaba otra, que vivía el fandango. No sé, pues baila como pueda, pero como sea, muévete. Haz algo. Aporta. No vengas ahí agarrado como una rémora
a costa del resto. Y para eso tienes que saber, y saber hay que vuelve a preguntar. Tírate a la vida, tírate a la calle. Ya, claro, eso es un lactante imposible, pero ya con 7 o 8 años, un bichito como un humano, algunos por lo menos yo, y creo que no, seguro, miles y miles, o millones y millones, todavía más precoces, seguro, segurísimo. Pero en mi caso, que es el que estamos charlando, pues, por llevar los tiros. El caso es que... Por cierto, me he releído un poco y me he dado cuenta que cuando hablo del herrero, lo vi con mucho vello, velludísimo. Cuando le enseñó la quemadura en el pecho para ver qué tipo de pomada y demás. Y era normal, lo que pasa es que era última hora, estaba ya la farmacia casi cerrada, oscura un poco, y yo, como a los pocos días, apareció allí un circo de estos, ya ves, venían 2 camioncillos y una furgoneta grande con un remolque, y eso era todo. Y lo había visto por allí ya en la arena que se estaban instalando. Cuando de repente por la noche, también a última hora cerrando, pues apareció el domador. Y venía con la voz hecha polvo pidiendo por favor un alivio, una solución o algo, porque es que afonía total el hombre. Y al levantar la cabeza para arriba para enseñarle la garganta donde le dolía así muy, digamos, expresivo, de manifestar lo que tenía que enseñar el problema bien con toda claridad, pues me di cuenta que por el borde del cuello del jersey finito que llevaba, le salía el vello pero largo, vello que le daba la vuelta al cuello. Ese era el vello de Salda que yo confundí con el del Salvador el Herrero. En ese momento, es que estoy hablando de, pues si tengo 70 y eso sería con 7, pongamos, pues estoy hablando de hace 63 años a lo mejor. Vamos, esto es, yo mismo me estoy fascinando y me está seduciendo. Esto de investigar en el cajón ese cada vez más hondo, cada vez aparecen más historias. Qué barbaridad, de verdad yo estoy sorprendido. Bueno, el caso es que este hombre, muy amable y muy atento y muy agradecido, el domador, nos invitó a una sesión que iban a hacer, pero no compatible con los horarios de farmacia, que optó por invitarnos esa noche, que le iban a dar de comer a la serpiente, que traían una serpiente, por lo visto. Yo nada más que escuché aquello de la serpiente, el bicho de cuá, y darle de comer, yo, venga, di que sí, le decía yo, viejo, más o menos. Donde que allí nos presentamos en el chambao que tenían con 4 lonas allí. Oh, qué cosa más, no digo cutre, porque sino más simple, más sencilla, más primaria, más... Pobre. Bueno, allí un cajonaco enorme. El cajón era más grande que una bañera. Pues allí estaba la señora y era un pedazo de pitón. Un pitón que no te digo. Y darle de comer, yo me creí que le iban a dar una cucharilla algo, a una serpiente, da igual, o un biberón. Y cuando veo que le sacan de allí de un saco que tenía el hombre, el domador, un conejo. Conejo grande, no te creas. Un conejo de verdad. Y lo echa allí al cajón. Y el conejo, pum, de momento, se acuró en un rincón. Y la pitón que le vendría ya nada más, que sacó la lengua esa que tenía larga con... Tía, qué cosa. Y yo lo estuve viendo a un metro. Flipado, con un poquito de luz que daba ahí en el hoyo ese del cajonaco ese. Y hoy sé que lo que hace es coger las feromonas del ambiente, la temperatura, y localizar a la presa y todo, claro. Pero yo en aquel momento pues, flipado, y no vea, porque el mismo domador también ignoraba todo esto. Le decía al viejo, ahora lo está hipnotizando, ve cómo lo está hipnotizando. Cuando están hablando de esto y de repente un leve giro de la cabeza de la pitón, ¡chichipum! Y se metió medio conejo dentro. Quedaron las patitas fuera. Coño, y las orejas con lo largas que eran y no estaban ya dentro. Coño, si era un bicho gordo, era una tubería gorda, como una alcantarilla o algo así, un pedazo de... Además, un niño también lo ve todo más grande, ¿no? Total, que aquello... Y además, como eso iba a tardar en seguir para adelante, ya estaba visto el espectáculo, nos cambiamos a otro lado. Vimos más cosas, pero solamente recuerdo otra que fue
un erizo enorme. Un erizo, ¿qué coño un erizo? Un puercoespín. Un puercoespín que cuando levantaba las púas llegaba a 1 metro. Sí, me sobrepasaba la púa de así del lomo y eso cuando total, en un momento de esto que está relajado y se te iba moviendo de un lado para otro, las púas esas, las plumas esas que son huecas de queratina como las uñas, hacían un sonidito como los palillos, un palilleo, y en un descuido de esto que lo vio relajado el domador, le metió las manos entre las plumas y le arrancó una. La pluma tenía 32 centímetros. Ahora púa, porque es que el pluma no tiene pelo, es más una púa. Pues se la regaló al viejo, y eso es una de las cosas que me tocó a mí de la herencia, que nos la repartimos entre los hermanos. A mí me tocó esa, a otro le tocó una administración de lotería. Ahí no se hizo cosas cabales, lógicas, como hay que hacerlas. Que muchas por eso luego terminan todas como terminan, todas en los juzgados. Ahí no hubo quejas. Mira, yo me quedo con la farmacia, el otro yo me quedo con esto. O, mira, o lo proponíamos los otros. Quédate tú con esto mejor, hombre, que tú has empezado ya la carrera para ti la farmacia. Y el chico, pobrecillo, yo a la sabes Dios el día de mañana. Y yo, por chico que se quede con la administración de lotería. Ya una cosa segura para él. Bueno, pues y entonces nosotros nos repartimos un apartamento que teníamos en la Antilla y nos quedamos con el piso de Sevilla en propiedad. Y a ver qué hay en la caja. En la caja no había nada. Allí lo mínimo que ocupimos a unas 300.000 pesetas por cabeza. Que mi parte le hizo falta a mi hermano Luis para terminar de arreglar los papeles de su farmacia y le dije que yo quédatelo con ellos y me lo va pagando poco a poco cuando para yo esto me olvido. Ya había yo tirado para el campo y toda aquella historia, estaba yo en la sierra. Total, que desde ahí rebuscando en el cajón de la infancia hasta, fíjate qué etapas, ¿no? Pero que era el pueblo, era la tribu la que contestaba la respuesta. Y no te la contestaba de palabra, te la contestaba con hechos, con acontecimientos, con éxitos, con fracasos. Ahí había que entenderlo así. Nadie decía la verdad. Tú preguntabas, ¿y los niños? Los niños los traen la cigüeña. No, que yo ya tenía 9 años. ¿Cómo que la cigüeña? ¿De una cigüeña? Sí, los traen en el pico, en una bolsa. Así que ya yo he visto la cigüeña ahí en la charca y una cigüeña, ¿cómo va a traer? Porque sí que por cojones. Así que venga, a la azotea. Me largaron a la azotea. Cerraron la puerta, empezaron ahí los chillidos y las cosas, y no sé qué, no sé cuánto. Total, que ya abren la puerta y empiezan a moverse barreños de estos de zinc, con agua caliente y todo colorado, aquello de lavar las compresas, coño, del niño. Coño, había nacido mi hermano Antonio. Y todavía me estaban con las respuestas estas, subnormales, incoherentes, respuestas esquivas, que al final lo que pasó fue que pues entré a la habitación y mi madre tenía a mi hermanito allí encima de su barriga y un cordón azulado, un pito de la tripa, eso es, todavía allí esperando que viniera doña Ana, que era la comadrona, porque esto se presentó muy rápido y por eso me sacudieron, tú para allá, los otros que eran más chicos, los otros 3, que había 3 detrás de mí, eso podían estar por medio y no se enteraban ni papá de nada. Increíble. Hombre, yo lo llevaba, que me siga a mí 1 año y medio, otro año y medio se llevaba ese con el otro y otro, así que eran chiquitillos. El caso es que yo había un niño, bueno, mi hermano, yo del niño digo, yo todavía esto no era mi hermano, tenía que asimilarlo, y lo veía rojo los ojos, como son todos los cachorritos de todos los animales. Y se me quedaría un signo de interrogación en la cabeza, pero no de lo del niño, sino digo, entonces qué coño de cigüeña eres un muerto. Si yo ya sabía con 9 años, mi coleguita José Luis, que tenía 11 o 12 por lo menos, fíjate, ya me contaba de todo y me enseñaba a hacerme la paja y todo eso. Yo no me explico a esta gente que el retraso que nos tenían ahí apalancado. No, ya el día de mañana. Coño, que ya me corre la sangre hoy por las venas, que ya las feromonas están aquí, que coño, ¿qué pasa? ¿No? Que el día de mañana, ¿no? Cuando cumpla tanto, cuando haga la primera comunión, cuando... la leche puta toda la vida esperando que llegue el autobús, esperando que den las 7 para entrar, esperando. Eso no es desesperante. Desesperante total. Pero
Ahí estaba, vuelvo a lo mismo, ahí estaba Laureano, en su mundo con su silicosis, que no podía ni respirar, fumando celtas cortos sin boquilla, y los apuraba, y se bebía una botella de vino diaria. Pues yo me enteraba que iba a ir a pescar y ya estaba yo saltando tapia, paredes y corrales. Ya estaba en su casa ayudándola a montar el trasmayo en el manillar de la bicicleta y amarrar las angarillas en el transportín. Cogíamos ardentible, lo amarraba al transportín y vámonos para la ribera a pescar. Ya está. Además, salvaje total, porque había camino, eran más largos por supuesto, pero se podía ir montar la bicicleta. Por donde él iba no, era lo más corto, lo más rápido y era tirándose cuesta abajo por una impresionante, pero no nos montábamos. La bicicleta iba nada más que para el transporte. La llevaba del manillar andando y yo al otro lado y el dentible detrás. El dentible era un galgo. Toda que llegábamos allí a la orilla de la ribera después de bajar por aquel despeñadero parecido al que bajábamos cuando íbamos con la borrega al agua. Pero 1,5 kilómetros más abajo era lo de la borrega, esto era más arriba. Y allí llegábamos directamente a la charca del Trejo. Se seguirá llamando así todo. Y era un ensanche enorme que hacía la ribera. Y en el centro quedaba una piedra que parecía que era una tortuga que quería salir y no terminaba de salir. Llegábamos allí rápidamente, nos quitábamos las sandalias, cogía el trasmayo del manillar, íbamos hasta la piedra. Yo me quedaba con una punta del trasmayo, él le daba la vuelta a la piedra hasta juntar las dos puntas del trasmayo. ¡Ole! Una vez cerrado, me daba un guijarro que cogía del fondo y me decía, súbete ahí en la piedra y da porrazo a mi paso. Y era por el filo de la piedra, iba dando golpes, iba rodeándola, a medida que él iba andando por fuera por el agua, con el agua por el pecho. Y yo porrazo por aquí, por la piedra, haciendo el círculo, y para adelante, dando la vuelta, y él igual, pero por fuera, por el agua. Cuando terminaba esto, pues había 4 o hasta 5 kilos de carpa preciosa, fresca, limpia, bonita, sin contaminación. Hostia, qué alegría de pescado. Y con eso rápidamente se recogía el trasmayo, se colgaban en el manillar, las carpas a las angarillas y se soltaba ardentible. Y ahora nos volvíamos para el pueblo, subiendo todas las pendientes aquellas de piedra, hostia, y empujando la bicicleta con los 4 o 5 kilos de carpa. Llegábamos arriba y ya había algunas casas. Y en esas casas, pues a lo mejor vendía algún kilo o medio kilo de las carpas. Y ya con eso ganaba para comprar 1 litro de vino. Y ya con el litro de vino, empujando la bicicleta, y Buchito, y otro que le llama, una vecina que no sé cuánto, y ya claro, con la papa que ya llevábamos, yo no, pero el grupo, me meto en el grupo, pues ya no entendíamos las compraventas, total, que al final iba con 2 pesetas a casa, pero cuando llegaba allí ya estaba ardentible, con una liebre, en la puerta, sentado, tirado. Eso era algunas veces, desde luego, algunas veces, pocas. Total, el caso es que llegaba y le daba muy contento las 2 pesetas a la Concha, que era la cocinera de casa. Y la Concha le echaba la reprimenda. Vaya poca vergüenza, vaya como viene. Y el otro riéndose, Laureano muerto de la risa. Ay, Concha, mi Concha, que te quiera, bonita. Y la besaba y se era todo meloso. Sí, hay granuja, que eres un granuja. Y la Concha a mí me guiñaba el ojo como diciendo, venga, vete ya para casa que lo voy a acostar. Y tal y cual. Es Laureano. Y ahí aprende sin preguntar, que es lo más bonito. Dice, ¿cómo era aquello que decía? No preguntes el por qué, que el tiempo te lo dirá. Que no hay cosa más bonita que saber sin preguntar. Y otra decía que el que preguntaba lo que no debe, escuchaba lo que no quiere. Esto de preguntar, las preguntas tienen guasa esto. Preguntas van y vienen. Desde Sevilla a Madrid. Qué arte. Y esa era una de las distracciones y de las experiencias vivas. Pero había la de los muertos. Claro, pues sí, por esos días o por ese año se murió un minero y vivía al lado de Carmen la del Palo, porque a Carmen le habían puesto un poste de pino para montar la línea eléctrica, porque allí todavía no había ni luz. Y entonces, pues claro, se puesto allí el palo ese por Carmen, había 2 por Carmen, por la del Palo, a partir de aquello se quedó del Palo. Ese es un mote
que casi vi yo nacer. Total, que en la casa de al lado se había muerto un minero, y José Luis me dice que yo, vamos a ir para allá, tal y cual. Bueno, enfrente, si era enfrente de su casa, no había que ir más lejos de nada, vamos a verlo, a ver si lo vemos. Nos acercamos a la ventana, porque esas casitas eran toda una planta. Precisamente esa ventana era la del dormitorio, donde estaba este hombre. La almohada estaba en la misma ventana y hacia el fondo de la habitación, por los pies de la cama. Y yo lo que vi fue la cabeza del hombre, los pelos, algo quizá de la frente, luego las dos manos que las tenía en el pecho así cruzadas, todo vestido de negro, las piernas hasta el final, con los pantalones negros, los zapatos negros, todo. Y sí, era un hombre, no vivía allí ni tripa ni nada de eso, pero era un muerto. La prueba es que no dejaban de entrar y salir gente, todos vestidos de negro. Y el que no era pariente muy cercano, pues no iba de negro del todo. Llevaba un brazalete negro cosido así provisional. De momento, por los acontecimientos. En la chaqueta que llevara, pues le cosería la parienta el brazalete ese. Estaba que yo era de verdad, pero yo no vi nada trágico ni nada grave de la muerte. Yo, pues mira, pues, tan tranquilo, aquello tan vestido, tan limpio, tan tonto, pues, nada traumático. Claro, pues a lo mejor al momento surgía una cosa que cambiaba los planes y te ponía en otra dimensión o en otro circuito. Por ejemplo, llegué a casa de Dolores con el José Luis, que veníamos de ahí lo que fuese, y la Dolores, la madre, dándole una bronca al José Luis. Mira lo que ha pasado. Ellos tenían en el corral un par de conejas y tenía siempre carne en el conejito. Ellos no tenían gallinas, esta familia no tenía gallinas, eran nada más los conejos. Entonces que, por lo visto, la gata de allí de la casa, que era de ellos, pues había comido los conejillos chiquininos. Y la madre la había cogido con uno en la boca y sabía que era ella y estaba indignada. Y mátala, le decía a José Luis. Y José Luis le decía, pero ¿cómo la mato, mamá? ¿Cómo la mato? Dice, amárrala al pie de la parra y con el estaco ese le endiña. Decía José Luis, se me va a arañar, no sé, que se calmó un poco la estrategia, se cogió un saco, se preparó bien al lado de la parra, echó la comidita, una gata como tenía coñero de la casa del animalito, confiado de todo. Entró, le cerraron la boca del saco, amarró una cuerda, y esa cuerda luego la amarró también a la parra. Y la gata dando bote ahí dentro del saco, y intentando de darle uno de los estacazos, porque cuando la veía en un sitio tiraba ahí el estacazo, la gata ya estaba en el otro lado. Allí se llevó 10 minutos hasta que, claro, y alguno iba acertando y pues la gata fue hasta que la gata pues abrió. Bueno, pues ahora llévatela al basurero y la entierra. Como la conocen, que no la vean así. Bueno, pues cogemos el saco, nos vamos para allá, nos ponemos a enterrarla, hacemos la zaja, una zajita para una gata, ¿no? Una zajita de nada, se hacía con el amocafre. Y ya, cuando la metemos allí, empezamos a echarle tierra y eso para taparla, por la parte de la cabeza de la oreja salió un gorgollo de sangre. Ahí es cuando la gata a lo mejor empezó a morirse o se estaba ya muriendo. Seguramente, no sé. Total. Pues fíjate tú. Y eso ya al final, porque antes ya había tenido yo el bautizo. Antes de que eso de la gata, los gatitos que tuvo, como tuvo 7, 8, y así no querían ninguno, ya tenía bastante con la gata y nadie quiere gatos, ni protectores ni nada, el que no quería pues los mataba tranquilamente. Pero la regla era que tuvieran los ojos cerrados. Entonces había que darse prisa antes que los abran. No sé, yo te digo, ¿cuándo vamos? Y vamos a estudiar. No déjalo que la madre suelte más leche, que luego no se quede chunga. Y yo, pues ya es la hora, ya es el momento. Y una caja de zapatos, allí metimos los 7, 8 gatitos. 6 o 7. Y nos fuimos a donde siempre, al basurero. Y en la pared del basurero, que tiene 1,5 metros de alto, y en el centro tiene un hueco para que entre el carro, marcha atrás y cargue toda la basura. Pues en ese pretil, contra ese pretil, los cogía a José Luis, uno le daba un besito y lo estampaba contra él. Se quedaba el gatino ahí, las patitas coloraditas, todo boca arriba, dando las pataditas, listo. Y me dice, Quillo, te toca. A yo, más chico, ni con mucha fuerza para hacerlo. Quillo, esto como que sí, mira, hace esto, así lo tiene que hacer. Pues así lo hice. Le eché toda la fuerza que tenía, ¡plum!
Otro gatito más. Ya está. Se comía lo mismo. Otro agujero al lado, y allí todos los gatitos y todo tapado. Y se ve eso natural. Cuando de chico lo hace, yo seguí un tiempo en ese rollo, pero había asimilado hasta que ya me fui puliendo. Cuando ya nos trasladamos aquí a Sevilla, los jesuitas, esto en el Portaceli. Y la vieja, como era, que ya fui comprendiendo y eso se fue acabando. Por supuesto, se asimiló, se aprendió, se vio que no procede, se evitó incluso a los colegas que seguían en el tema. Yo les decía, ya os enteraréis, ya os daréis cuenta. El día que os pidan cuenta, tú eres un místico. ¿Sí? Entre la vida y la muerte, y sin preguntar. Seguro. También hacíamos cosas de campo, de ayudar a la casa, y el tiempo libre era para ayudar a la casa todos los días. Excepto el domingo, mediodía más o menos, era. Pero el resto era de jugar, tenía que cogerle la vuelta y que estuviera ya todo hecho. Si como fuera época de caracoles, ya te digo, había que ir a por caracoles. Y los caracoles, para cogerlos rápido y eso, pues eran los de los alcauciles, que amargan mucho. Porque era como cumplir. Había que ir a por lengua, una cosa que llamaban lengua o vinagrera, una hierba ancha como una lengua, que eso se usaba para los cocidos y era exquisito. Y pues hay que ir a por eso. No, hay que ir a por cortar una poca de hierba para los conejos José Luis. Allí iba yo con José Luis, aprendía yo a los míos. Pues iba paralelo 2 años detrás. Siempre hay un maestro, si no es imposible, es volver al neolítico, ¿no? En el neolítico ya había maestro, seguro, no sé, volver a qué sé. Y la época de los espárragos, eso, al principio no ves ninguno. No, y va a llegar otro con 7 o 8 y tú diciendo, ¿pero dónde están? Yo es que no los veo, Dios mío. Hasta que ves el primero. Y cuando ves el primero te quedas con la figura, no con el espárrago en sí. Te quedas con la situación, el sitio, la cosa. Y ya luego es que se te vienen a ti a la mente. Igual que cuando coges la seta, pasa lo mismo. Y de noche sueñas y nada más que estás soñando que estás cortando espárragos durante lo que has hecho durante el día. Haces ejercicio. Aire puro, sano, no poluciona. Y llevas a casa una ayuda. Eso era lo más lógico que yo veía en las casas de todos los mineros. Pero la mía era raro, era un sistema, una economía rara, muy rara. Estas madres estaban siempre con los niños para producir, qué alegría les daba cuando venía con una cosa bien hecha. Y mi vieja no, allí firmando recetas, preparando fórmulas, haciendo dinero, que es lo que veía ya el camino de comprar una casa en Sevilla y sacarnos de allí. Fíjate con lo bien que estábamos allí. Cuando llegaba la época de los palmitos, ¡hostia, qué maravilla! En el invierno íbamos a por las palmichas, que las matas de palmitos sueltan unos racimitos pequeños de 3 o 4 dátiles, pero muy pequeñitos, del tamaño de una cintura más chico. Y tan dulce, exquisito, tienen un color anaranjado y un hueso muy grande. Pero era lo que había y pues venga, por las palmichas. Y además, si ya te traías el palmito, eso era muy difícil para los niños. Eso había que ir donde habían ido los mayores y habían hecho ya su escarabachura y tenían todo aquello más o menos haber sacado lo bueno. Pues aprovechando esa faena sacamos algunos chiquininos que ya a lo mejor estaban subidos, que no eran lo suyo. Lo suyo era comprarlo. Y vaya una cosa, es rica. Se comían las higas, que eran las yemas, que serán el año que viene, los racimos de dátiles que están ahí entre las pencas, y la cabeza era el más rico. Era un tarugo macizo, parecido en textura y esas cosas al coco. Pero ni que decir tiene el sabor. Y las ranas, también íbamos por ranas una charca que había. Y con la liria que fabricaba el Laureano y la percha que hacía, las trampas tenían forma de percha, le llamaban ahí percha. Las vendía por docenas. Tantas docenas y se ponían por docenas. Había puesto 4 docenas, había puesto 3 docenas. Y cuando se iban a recoger, pues te traía un golpe de estorninos que estaban exquisitos. Qué cosa más rica los estorninos. Y de cosas, siempre la muerte por medio. Siempre, para que uno viva, el otro tiene que caer.
Y esa mañana que me levanto, que no entraba nadie a despertar a los niños, allí no estaba nada más que yo. ¿Qué pasa? Los demás. Y no me traen, no me vienen a... Pues yo me levanté solo y bajé la escalera de los dormitorios del salón. No había nadie, ni en la cocina, en ningún lado. Si entro más a fondo en la cocina ya veo por el fregadero, asoman las patitas del chivo que tenía, del perico. Ya llevaba un mes con él, me comía el chupe. En fin, con 4 años con chupe todavía. Pues veo las patitas y digo, tío, qué cosa más rara, cara, y el perico. Normalmente cuando yo me levantaba, mientras que me del pijama tecuá, yo pegaba un saltito que estaba a la azotea a 1 metro, abrí la puerta del lado y era la azotea, la terraza enorme. Estaban allí gallinas, conejos y el perico, y arriba, en las otras azoteas de arriba, estaban las palomas. Bueno, pues ese día no fui y vi las pezuñillas allí asomando. Arrimé una banqueta que había en la cocina, blanca, grande, que tenía en el centro un agujero en forma de corazón para cogerla y moverla. Y a mitad de altura tenía una tablita que se extraía y servía como escalerita para subir. Pues arrimé allí al fregadero ese, hecho de mampostería, todo entero, de azulejo blanco. Muy grande los 2 pilares. Cuando llega allí arriba y veo lo que hay, la cara del perico, la lengua atravesada mordida y todo degollado. Y digo, tía, esa ya me dio un bimbazo. Yo eché a llorar, a gritar, yo qué sé. En el caso que llegó hasta abajo, hasta la farmacia, yo la había subido corriendo, porque eso no me lo escuchaba, no lo he escuchado nunca. Y cuando vio el cuadro, ella habría sido la que había dicho, oye, mata al de este, no lo vamos a comer ya. Y el servicio pues lo mataría, iría lo que fuera, y en ese momento ni nadie me acuerdo yo. Hostia, cuando apareció Concha, Dolores, Catalina, Isabel. La bronca, ¿cómo había hecho esto el niño? Y el niño escuchándolo todo. Aquí está el niño del medio, yo no me acuerdo ya si con el chivo, si el chivo se comió o no. Yo lo que sé es que estaba muy consentido ya, muy crecido, esto de las escapadas, las cosas así y demás. Y que seguía. Y llegó la hora de comer. Y había una sopa muy rica de picadillo. Que me la comí. Muy bien. Pero llegó el plato de los garbanzos. Y ya estaba lleno del otro. Y yo no quiero garbanzos. Yo venga, la pringa. O lo que fuera. Bueno, hasta que no te comas este, no te puedes comer otro. Órdenes de superiores. ¿Cómo que no? Ah, no. Bueno, pues muy, pues no comas. A la cama. Esa tarde-noche. Ese fue el mediodía. Por la tarde-noche, a la hora de la cena, me ponen otra vez el plato de los garbanzos. Frío, pegado uno al lado del otro. Yo con un mosque de ¿cómo? Esto no te lo crees ni tú. ¿Cómo? A dormir, sin cenar. Llegó la mañana, en vez de desayunar, el plato de garbanzo. No puede ser, ¿verdad? No. Esto es una mala pasada. Aguanté sin el niño y me fui a la escuela del gobierno o me llevaron. Muchas veces ya iba yo solo porque era muy fácil, era la carretera derechita, no había ni que coger una calle ni otra. Al final de la carretera, antes de llegar al cementerio a la derecha, la escuela del gobierno. Toda, que un hambre que pasé, y eso que la leche en polvo me pudo aliviar algo, el trocito de queso que nos daban. El caso es que yo ya a la 1:30, a las 2, cuando voy llegando para casa, estaba en mis manos abiertas en la puerta de la farmacia y le pregunto a Javier, oye, ¿qué tenemos de comer? Y yo ya no me acordaba del otro y me dice, tú, garbanzo. Hostia, se me viene un mundo abajo. No puede ser. Pues sí, otra vez el plato de garbanzo. Habían dado órdenes también a Dolores y a todas las vecinas que si iba por allí que no me dieran nada, que estaba muerta. Total, que me tuve que comer el plato de garbanzo. Frío, ya de 24 horas frío. No había nevera ni nada de eso, ¿qué te crees? Me sentaron a Gloria, adoro los garbanzos. Vamos. El hummus, todo lo que venga del garbanzo. El garbanzo crudo, verde, lo sembraba. Y como con lo del garbanzo, no hubo que hacer el mismo experimento ya con todo lo demás. Ya a partir de aquello, no sé si me abrió la llave del paladar o lo que fuese, aquella 24 horas sin probar bocado. Algo tuvo que ser.
que a partir de entonces me entraba todo caracol, y cuando estuve en África comí saltamonte, tostado, en Dakar. Y si ampliamos la cosa, tampoco era todo tan serio y tan triste, porque jugábamos divertido al máximo a las bolas, que le llamábamos el guá, por un tiempo y entretenimiento, al aro, con un aro redondo, un hula hoop chiquitito y con una guía, un mango con cáncamo, digamos, en la punta, y se llevaba el aro para arriba y para abajo, y si íbamos a donde fuéramos, como si fuese el coche, lo cogíamos, íbamos a la tienda a comprar donde fuéramos, con el aro punto a las esquinas, subiendo cruzando la carretera, por las calles, los escalones, pum, pum. A ver quién lo dominaba mejor, hostia, ya, las cosas. Jugábamos al salto a la papa. El salto a la papa también se llamaba al cielo voy. Nos poníamos los niños agachados, con la cabeza apoyada en la pared, pero uno detrás de otro, en vez de la pared, que hacía daño, ahí se ponía uno de pie, que era la madre, y en la barriga de ese poníamos la cabeza, el otro en el culo de este, así, los 4 o 5, y otros 4 o 5 iban a saltar, a subirse encima. Y todos pretendían, claro, el juego era saltar todo encima del más débil para hundir y ganar. También se hacían ejercicios y se movían, y no digo cómo era, de físico y de buscar fórmulas y triquiñuelas. También jugábamos a la paleta, que íbamos a la chumbera, cogíamos una paleta, le quitábamos las espinas, le clavábamos una estaquita del tamaño de un cerillo en la parte del corte de la paleta, y en el resto de la paleta pues íbamos dejando caer la navaja de ciertas posturas hasta que uno fallaba y no clavaba. Ese entonces tenía que sacar el palito que habíamos clavado en la paleta con los dientes. Pero antes, los concursantes tenían la opción de darle un golpecito con la navaja al palito, al objeto de que se introdujera todo en la paleta y el otro lo tuviera que sacar a comer a bocado la paleta. Si eran amigos, pues le daba un golpecito chiquitito y dejaba palito fuera. Pero si eran enemigos, con un golpe nada más que le diera, hundía el palito dentro. Y están muy amargas las paletas, están muy amargas. También juegos corriendo del pañuelito, de la calle de la colorada que era. El escondero de policías y ladrones, ¿no? Cantidad. Y aficiones más de esas. Allí los viejos leían novelas de Corín Tellado y esas cosas, que las cambiaban diariamente, pues se las leían de rápido, joder. Por una peseta, tú ibas con la novela esa al kiosquillo, le entregabas esa y te traía otra que no hubiera leído, como era el caso del padre de Jorge Luis, que era sordo, minero también, como tú, borracho, y le pegaba a la mujer, a la pobre Isabel, que cuando se lo contaba a mi madre, yo algunas veces me ha cogido delante. Y incluso allí en su casa llegaba con los malos modos hermanos de la mina, con los 2 tarugos de pino, de leña que le dan para las candelas, más la ración del carbón. Soltar allí los tarugos, la chaqueta, pasarse la toalla en la palangana, pum, por el cuerpo, e irse al casino. O sentarse en la puerta, leer una novela. José Luis, venme por una novela, esta ya la he leído, esta, a ver si es de esto, a ver si es esto. Y los niños por los cromos, pero cromos de futbolistas, nada más, no otros como más de naturaleza o algo más docente.